Continuamos en el Tribunal de la Tarde y ahora vamos a la audiencia preliminar. Nos acompaña para hablar del tema las lesiones más frecuentes en los atletas, el ortopeda y traumatólogo doctor Marcelo Puello. Bienvenido a este espacio, el Tribunal de la Tarde. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación, realmente un honor poder estar en familia. Así y siempre delante de una gran dama, una persona que le agradezco mucho, que la quiero mucho y que tuvimos el privilegio de acompañar en un gran equipo a una de las mujeres más serias y más trabajadoras que hay en este país, que se llama Altagracia Guzmán Marcelino. Así es, para mí fue un honor trabajar junto a usted y todo ese equipo, junto a la doctora, una persona que queremos mucho y le enviamos un Como Marcelo Puello es de la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un brindis aquí, un brindis tradicional. De la casa y es mi médico, mi ortopeda. Sí. Muy bien, lo resolvió. Pero tú no eres pelotero, tú no eres... No soy pelotero, pero le gusta la pelota. Aprovechamos también para la bienvenida a Cristian Rojas, ¿verdad? Nuestro saludos, muchachos. Gurú de los deportes y proponente precisamente de este tema, ¿verdad? Pues Cristian, aprovechando, ¿verdad? Gracias a Carla, como siempre, por este Café Santo Domingo, el cual compartimos con Marcelo. En buen momento llegué. Y estamos en inicio previo ya de lo que es el béisbol de las grandes ligas. Los dominicanos nos caracterizamos por seguir mucho el béisbol y siempre escuchamos lesiones de algunos de ellos que no podrán iniciar. Y precisamente hoy vamos a conocer el alcance, el tratamiento, la dimensión de esas lesiones más frecuentes en nuestros peloteros y atletas también dominicanos. Hay una precisamente, doctor Marcelo, que quisiéramos iniciar. Hay una noticia de la lesión de otro yankee, otro de los yankees nuestros, que fue el caso de Lynn Betances, que se habla de una compresión en el hombro, que le perdería por lo menos quizás el inicio de temporada, que podría ser un mes. Cuando hablamos de compresión de hombro, ¿qué se refiere? Básicamente, en el caso, bueno, no estoy al tanto real de la lesión de Lynn, porque salí de quirófano, pasé el día entero en quirófano y salí de quirófano para acá. Pero por lo que ustedes me han visto que han comentado, aparentemente lo que hizo fue un pinzamiento articular del hombro, que en esta etapa de inicio o en pretemporada, donde vienen de reposo o de las vacaciones y comienzan a entrenar desde cero y van recuperando las condiciones para ya entrar a competencia definitiva, pueden ocurrir que si no hay una buena preparación previa, ocurren inflamaciones de las áreas que más se utilizan, en el caso de los lanzadores, como son el hombro y el codo. En el caso de este atleta puede ser que esté haciendo un pinzamiento, una inflamación de los músculos, de los componentes del manguito de los rotadores, que la función es llevar la cabeza a la glenoide y centrarla. Se inflama y cuando se inflama, entonces en algunos movimientos va a rozar con el acromion y por eso se habla de pinzamiento. Entonces cuando él hace el esfuerzo, roza el acromion y le produce dolor y por eso entonces se hace una compresión que se va cronificando y hace un proceso inflamatorio desde agudo hasta crónico. Pero con reposo antiinflamatorio en las primeras etapas, hielo, eso mejora y él vuelve a su competencia normal, si no hay algún desgarro o una lesión más peligrosa en ese sentido. A propósito de peligro, disculpa que te interrumpa, cuando estas lesiones empiezan a salir en el cuerpo de los atletas, esto viene siendo un aviso de que posteriormente habrá una lesión quizás un poco más catastrófica, o es cuestión de que muchos en los entrenamientos llegan fuera de forma y quieren hacer algún esfuerzo quizás no adecuado para las condiciones en las que ellos están en el momento, o quizás puede ser que el brazo le esté avisando o alguna parte del cuerpo le esté avisando que ya hay problemas y que posterior entonces vendrá algo peor. Generalmente el sobreesfuerzo es lo que predispone y produce las lesiones, y sobre todo en aquellos atletas que no han tenido una buena preparación. Anteriormente, la competición de los atletas se daba muchas veces porque venía con esos genes que lo hacían superiores a otros atletas. Ya en la época en que estamos, que se forma un equipo alrededor de un atleta que va desde la alimentación hasta llevarlo a los niveles de entrenamiento para lograr que el sobreesfuerzo a la que va a estar sometido en una temporada larga o corta le va a permitir poder abusar en esa parte.
Pero cuando ocurren lesiones, que generalmente pueden ocurrir básicamente por la no adecuada condición física en ese momento. Entonces, como tú te das cuenta que no tienes la fortaleza, quieres exigir un poquito más y ahí puede ocurrir la lesión. Doctor, ¿qué tan frecuentes son las lesiones en los deportistas? Estamos hablando específicamente del béisbol, pero pues entiendo que le puede pasar a cualquiera de las disciplinas. ¿Y qué tanto esto puede ser un factor determinante para que ese atleta continúe con mayor o menor dificultad su carrera deportiva? Mira, las lesiones van a depender del tipo de deporte. Y en el caso de atletas de alta competición, cada deporte como que predispone a ciertas lesiones. Por ejemplo, en baloncesto, las lesiones de las rodillas, las lesiones del tobillo, son básicamente las que más pueden ocurrir. Y en el baloncesto, dependiendo la posición que juegue el atleta, también puede tener lesiones en las manos, sí, sobre todo cuando son rebotadores y hicimos el rompedeo. Exacto. En béisbol, las lesiones que más frecuentemente ocurren son en los lanzadores, por supuesto, lesiones en el codo, del codo de lanzar, y en el hombro, porque es lo que más esfuerzo están sometidos a hacer. Pero también pueden haber predisposición a lesiones en las rodillas, sobre todo cuando los ganchos de metal se enganchan en algunos barridos en las bases, pueden predisponer a lesiones en las rodillas, lesiones en los tobillos y en algunas ocasiones hasta fracturas a nivel de luxaciones a nivel del tobillo. Hay varios ejemplos que han ocurrido, pero sobre todo en la primera base. En atletas que juegan en primera base cuando se deslizan o cuando van corriendo y pisan al jugador de la posición. Bueno, Manny Machado, por cierto. Exactamente. Bueno, sí, lo de Manny era por una predisposición a debilidad de los ligamentos cruzados, que se lesionó un año una rodilla y luego el año siguiente la otra. El último día, sí, en el último turno, por mala suerte, pero por buena, fue el último día y entonces pudo recuperarse en las vacaciones y entrar a jugar en la próxima temporada. No, pues Manny y yo estamos igual, lo único que yo no jugaba béisbol, pero es la misma lesión. Doctor. Y algunos jugadores de posición, que por ejemplo, los que juegan tercera base y que juegan shortstop, muchas veces cogen la bola en una posición y tienen que de una manera que uno no se explica, lanzar a la primera base, que es el trayecto más largo. Sí. Entonces, en ese sobreesfuerzo se lesionan el ligamento colateral interno, sí, o pueden lesionarse el hombro. Por eso lanzamiento fuera de balance. Exacto. Por eso sí, tú ves que hay jugadores de la tercera base que han tenido que ser sometidos a cirugía de tomillón y preguntan, ¿pero él no es lanzador? Sí, pero el problema es que el lanzador está con el brazo caliente porque ha ido lanzando desde la primera hasta la tercera, quinta, sexta entrada. Pero el jugador de posición, sencillamente cuando la bola pasa por ahí, sí, y muchas veces la posición en que tienen que tirar. Por ejemplo, el mismo Machado a veces hace unos tiros de tercera que uno se pregunta, ¿y cómo lo logra? Por ejemplo, Alex Rodríguez, que jugaba tercera y luego tuvo una lesión en la cadera, ¿eso pudo influir? Bueno, realmente Alex Rodríguez, muchas veces han dicho que es por el uso y el abuso de los esteroides. Realmente Alex tenía una lesión de la cadera, que era un pinzamiento, un impeachment de la cadera, en que la cápsula articular, cuando entraba a la cabeza, la cápsula se metía y la pinzaba y le producía el dolor. Pero quisieron arrastrarlo a que era un tema de los esteroides. El esteroide lo que produce es necrosis de la cabeza. O sea, le hace un infarto a la cabeza femoral y él no tuvo esa lesión. Lo que se le hizo fue una limpieza de la articulación. Doctor, lo que vemos partidos de béisbol, nos damos cuenta de muchos bateadores que hacen un máximo esfuerzo para llegar a primera, y entonces cuando llegan a primera empiezan a cojear. ¿De qué se trata esto? Estirones en los músculos que se pueden desgarrar precisamente por tratar de hacer ese último esfuerzo tratando de llegar a la base. Entonces generalmente se rompe, se desgarra el músculo. Muchas veces son horizontales o pueden ser verticales. Cuando son en ese sentido, con reposo se mejoran inmediatamente y 2 o 3 semanas, 2 o 3 días pueden poder jugar. Pero ellos se quedan jugando, a veces ellos corren un poquito, se estiran y siguen jugando. Como decimos en el buen dominicano, en lo que se enfría el golpe, el dolor no es tan fuerte y por eso tú ves que pueden jugar 1 o 2 entradas hasta que dice, espérate, ya no aguanto. Claro. Entonces tienen que salir. Esos son estirones de los músculos. Inclusive
la lesión más frecuente ocurre por el músculo plantar delgado, que es un tendón y músculo inconstante que tenemos al lado de los gemelos, en la pantorrilla, que normalmente tú vas corriendo y de repente tú crees que te picó algo o te puyó algo y tú te agachas y te pones la mano y es porque él se rompe y hasta suena, el corredor lo oye, lo escucha cuando él se rompe. Es un músculo inconstante, en 2 o 3 días vuelve a la competición y no pasa nada. Doctor, para quienes no tenemos el conocimiento, ¿qué es y en qué consiste la cirugía de Tommy Jones? Ok, antes de eso, acuérdate del famoso Charlie Ho. ¿Te acuerdas del Charlie Ho, el lanzador que fue del escogido primero, el nudillista? Él fue de los primeros atletas en béisbol de República Dominicana que tuvieron esa lesión y por eso se le pegó en República Dominicana. Eso es lo que tiene un Charlie Ho. La cirugía de Tommy John es una lesión en el codo de lanzar, el brazo fuerte de lanzar, puede ser zurdo o izquierdo dependiendo lo que haga el jugador, en el ligamento colateral interno que va desde el húmero distal a la parte proximal del cúbito. Y es lo que le da la estabilidad en la parte medial al codo en el momento del lanzamiento. Entonces, por el abuso y por el uso, se va elongando y empieza a romperse. Y en algunos casos se rompe. Entonces, la persona cuando usa, sobre todo al final de soltar la pelota, le produce mucho dolor. Y entonces, eso definitivamente hay que repararlo quirúrgicamente. Muchas veces, si se ha roto totalmente, entonces ya hay que hacer un injerto de tendón, que generalmente se utiliza el palmar de la mano contraria, o en algunos casos se puede tomar el semimembranoso, el semitendinoso del muslo, del lado contrario, para poder repararlo. Generalmente, y las estadísticas están ahí, los lanzadores de béisbol de Grandes Ligas que han sido sometidos a cirugía de Tommy John, le ha cambiado la historia competitiva a partir de ahí. Han mejorado sus números y generalmente hay una estadística por ahí, yo la tengo en una conferencia que siempre me toca dar, en que la mayoría terminan lanzando no-hit no-run o han sido ganadores de Cy Young. Pero en este caso, por ejemplo... recuperan inclusive más velocidad. Pero, una pieza nueva. Sí, pero uno escucha en el caso de la Tommy John, ya algunos lanzadores, dice, bueno, él tenía 5 lanzamientos, tenía una curva asesina, pero ya después de la operación tiene que solamente limitarse a una recta, bajarle un poco de las millas. ¿Eso realmente es así? Acuérdate que los lanzadores de béisbol, cuando están en los inicios de sus carreras, son, como se dice, lanzadores. Luego se hacen estrategas con la edad y en la veteranía. O sea, se hacen mejores jugadores, sobre todo porque ya van conociendo más del juego. En el caso de los jugadores que se le ha hecho Tommy John, aumentan y pueden incrementar la fortaleza de su recta entre 5 y hasta 10 millas, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la anécdota de Willy Lebrón, lanzador de los Tigres del Licey, que le dio 2 medallas de oro a República Dominicana con la selección nacional con una lesión de ligamento colateral interno. Y de hecho, él se le incrementó más la lesión porque él subió a Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco y se quedó callado para poder tener la oportunidad. Entonces, cuando ya viene aquí con el Licey, se termina de lesionar definitivamente y Manny Acta me contacta y lo llevamos a cirugía, el doctor David Abreu y yo, y él lo operamos con 34 años de edad. Y Willy Lebrón todavía creo que tiene 38, 39 y está lanzando en liga organizada a nivel asiático. Bueno, cuando él regresó al invernal fue una sorpresa uno ver a Willy Lebrón con tanta velocidad e inclusive yo lo tenía proyectado para lanzar en una etapa de recuperación de 1 año. Y a los 6 meses le estaba tirando y yo le di luz verde. No, vete. Y en este caso, entonces, el lanzamiento más peligroso para un pitcher que puede tender a lesionarle. Mira, realmente en el béisbol, en la pelota menores, a nivel de países como los Estados Unidos y en algunos otros países, no se permite que el jugador de edad, el jugador de pequeñas ligas, lance pelotas rompientes, salvo en República Dominicana. ¿Para qué? Precisamente para evitar las lesiones por la edad prematura de esa articulación y de esos jugadores o de esos atletas de edad infantil. Entonces, en la medida que va incrementando la edad y que va incrementando la competitividad, uno se van haciendo más fuertes. Entonces, en el caso de los lanzadores, por ejemplo, Pedro Martínez nunca tuvo problemas con el brazo. Pedro terminó con lesiones en los pies, pero entonces no tenía el poder de sustentación para poder seguir lanzando
con la misma fortaleza que tenía. Sí. Don Juan Marichal, las lesiones que lo sacaron fue la espalda. Y lanzaba cuando no había ese apogeo de la pelota de los pitchers relevistas. O sea, que tenía que tirar 9 innings. Sí. Entonces, eso es una cuestión que va básicamente con la longevidad del lanzador y la preparación que tiene. Yeah. Pero básicamente eso. Y con relación para terminar con lo de Tommy John, aquí en el país se hace. La serie más grande la tiene el doctor Santiago Jacín en el Centro Médico UCE y yo, que somos los que más hemos hecho, pero los muchachos en Santiago la hacen y hay muchos cirujanos ortopedas dominicanos que la están haciendo y se han visto las condiciones. Hay inclusive ya en Estados Unidos jugadores de categorías inferiores, clase A, AA, AAA, que han diagnosticado que tienen una lesión parcial y lo han sometido a una cirugía profiláctica antes de que termine de romperse, precisamente para garantizar el dinero que tienen invertido en ese atleta. Usted tocó el tema de los esteroides en minutos anteriores. Entonces, con la proliferación del uso de sustancias en la década 2000, los 90, veíamos cómo esos jugadores que dieron positivo a esteroides se lesionaban mucho. Eso es un mito de que el que usó esteroides luego como que era muy proclive a las lesiones, o simplemente fueron coincidencias. Bueno, básicamente, si tú haces una revisión, te vas a dar cuenta que los que abusaron con los esteroides, sus problemas fueron cardíacos. Y algunos murieron prematuramente. Sí. Está Ken Caminiti, está Flores Kirsey Jones, que lamentablemente falleció también. Pero con relación a lesiones per se de los músculos, de los ligamentos, no hubo. Ahora, muchos sí tuvieron necrosis avasculares de las cabezas, como Bo Jackson, que terminó con una cirugía, una prótesis total de cadera, pero recuerda que él hacía béisbol y luego se iba a hacer rugby, a hacer fútbol americano. O sea, una exageración en cuanto al abuso de su cuerpo, porque el cuerpo necesita, la fibra muscular, las células musculares necesitan reposo para volver otra vez al otro día a la competición. Y básicamente los anabólicos actúan sobre el sistema cardiovascular, pueden endurecer las paredes de los vasos arteriales y venosos y por ahí vienen los problemas cardíacos, básicamente en ese sentido. Y como produce daño a nivel vascular, hace una vasoconstricción y eso hace que se infarte la cabeza femoral o cualquier otra de los huesos que son fuertes y entonces se predispone por ese lado. Pero, por ejemplo, hay pacientes o hay atletas que han tenido lesiones, rupturas de inserciones osteotendinosas que no han usado esteroides nunca. Por ejemplo, el caso de David cuando se lesionó el tendón de Aquiles y se recuperó 100% de su lesión. Doctor, vemos mucho en los juegos de béisbol la famosa mordida de perro, que es el bateador, que él da un foul y se le pega en un tobillo. ¿De qué se trata esto? Porque parece ser que es muy doloroso. De hecho, se tiran al piso y se agarran y se retuercen. Porque con la velocidad que viene el lanzamiento, roza una parte del bate y entonces baja y golpea generalmente en la cara anteromedial de la pierna, que desde la rodilla hasta el tobillo, esa parte no tiene músculo que cubre el hueso. Claro. Solamente piel y el hueso. Entonces es muy fuerte el contacto. Y si ocurre en uno de los dos maléolos, tampoco hay músculo que los recubra, entonces directamente al hueso y eso le produce mucho dolor. Por eso tú ves que isofactos se caen. ¿Y por qué utilizan, doctor? Yo he visto que van los trainers de los equipos. Un spray. ¿Qué es ese spray que le echan? ¿Qué hace? Eso es como te digo, hielo en spray, o sea, bien frío, concentrado para producir sensación de analgesia, porque produce una vasoconstricción y eso le permite que se le quite el dolor en ese momento. Y luego entonces puede continuar jugando, pero cuando llega al dugout vuelven y le ponen más hielo, precisamente para contener y mantenerlo en vasoconstricción y que le produzca analgesia en ese momento. Por eso siempre, perdón Susi, siempre al momento del golpe hielo. 2 o 3 días después entonces cambiamos a calor para que relaje y baje el edema. En ese momento es para analgesia y para evitar que aumente el edema en ese momento. La artroscopía, doctor.
Es uno de los métodos quirúrgicos tal vez menos invasivos, es de los más comunes. ¿Cuándo realmente hay que abrir en una cirugía a un deportista? Si nos puede explicar. Mira, básicamente la cirugía artroscópica antes se inició solamente para rodilla y hombro, básicamente porque como es mínimamente invasiva, permitía un tiempo de recuperación más rápido a la competencia del atleta. Por artroscopía se hacía la reparación de los ligamentos cruzados o por alguna lesión del menisco, que no es más que un sistema de amortiguación, vamos a decirlo así, de la rodilla. Entonces se podía reparar por ahí y en 3 semanas el jugador podía jugar inmediatamente. Si tú tienes que hacer cirugía abierta, tú tienes que hacer una disección de toda esa anatomía, pero ella va a necesitar recuperarse. Y la verdadera cicatrización de esos tejidos ocurre sobre los 60 días. Entonces, por eso el éxito de la artroscopía. Ahora bien, ya se hace cirugía artroscópica de cadera, cirugía artroscópica de hombro, sobre todo para reparar las lesiones del manguito rotador, lesiones de la cápsula, limpiezas articulares. En algunos casos también se puede hacer artroscopía del codo y hasta de la misma muñeca por lesiones que pueden ocurrir, microfracturas cuando le dan de poro, cuando por el mucho contacto. Esa es la parte maravillosa de la artroscopía y de hecho, por eso se denomina cirugía mínimamente invasiva, cirugía de medicina deportiva. Sí, es muy frecuente pues uno ver a veces partidos de baloncesto, de béisbol, de cualquier disciplina deportiva, un atleta que se lesiona, se da algún golpe, se lo llevan en camilla o algunas veces él mismo va por sus propios pies, pero todo el mundo está a la espera de la famosa resonancia magnética, o sea, que dice, vamos a ver qué dice la resonancia. Eso es algún diagnóstico. ¿Qué hace la resonancia? Bueno, la resonancia para no determinar es más que un estudio de imagen donde tú vas a poder determinar con mayor exactitud cualquier lesión de tejido blando sobre todo. Okay. Si vas a buscar lesiones a nivel óseo, entonces vas por una tomografía, pero generalmente siempre iniciamos con una radiografía. Okay. Porque dependiendo del examen médico, del examen físico que tú hagas, es que tú vas a ir pidiendo los estudios de gabinete. Ahora, lo de la resonancia es porque te permite mejor ver, visualizar la anatomía del área que vas a estudiar, vas a ver si son sobre todo lesiones de ligamento, de músculo, de tendones, en ese sentido. Y sin saber de medicina, todo el que ve ya pues esa portada de un periódico, el famoso talón de Aquiles, tendón, ya uno sabe, bueno, se embromó afuera. O sea, ¿qué tan grave y por qué toma tanto tiempo la recuperación de esa lesión? Bueno, precisamente la historia está ahí, por eso el nombre del tendón de Aquiles. Sí, ¿no? Pero también desde el punto de vista anatómico es que no tiene ninguna protección. El tendón es uno de los tendones más fuertes, termina justamente ahí en el Aquiles, en el calcáneo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando él se revienta, cuando él se suelta, entonces el procedimiento quirúrgico es una cirugía de mucha demanda académica del cirujano y puede exitosamente tener buenos resultados, pero necesita una recuperación de hasta 3-4 meses que cicatrice bien y entonces pueda volver a competir. Esa es la más difícil de recuperar. ¿Y cuáles son las lesiones más catastróficas para los atletas y que pueden terminar una carrera? Bueno, ya en la etapa moderna en que estamos, con la biomecánica ósea, con la biomecánica inclusive de los implantes para cirugía ortopédica y traumatológica, yo entiendo que los procedimientos van a recuperar 100% a los atletas, siempre y cuando ellos tengan la suficiente capacidad de paciencia y entrar a un equipo de recuperación física que tiene que ver con el cirujano, que tiene que ver con el médico rehabilitador y sobre todo con los psicólogos de rescate de esos atletas. Sí. Porque hay atletas que tienen lesiones, se le hace el procedimiento quirúrgico, se va donde el fisiatra, se entrena de nuevo, pero le queda esa secuela a nivel mental de temor. Y entonces ya ahí viene el uso de la psicología de rescate en esos atletas que está permitiendo recuperarlos más rápidamente. Sí. Si me pregunta en ese sentido de esa cirugía, yo no quisiera que me llegara un Aquiles de ningún atleta. Porque es una cirugía, se hace, la hacemos, pero realmente es bastante difícil de hacer. Sí.
pero para eso nos entrenamos. Sí. Pero uno trata de, no, que no me llegue a mí el Aquiles. Esto, porque también va a depender de dónde se rompa. Y hemos pero visto normalmente lo hacemos. Atletas, pudiéramos decir, en una edad prudente, retirarse o estar a punto de, por el tema de las rodillas, como decimos aquí popularmente. Bueno, Derrick Rose o a tal atleta tiene las rodillas podridas, no da más. ¿Es tan grave una lesión en la rodilla que puede sacar un atleta de Mira, está el tema de lo que es la artrosis. Sí. Artrosis no es más que el envejecimiento normal de una articulación. En los atletas, ese envejecimiento ocurre más prematuramente por el abuso en ese tipo de ejercicio y de actividad física que hace. Si aparte de la lesión del cartílago articular se acompaña de lesiones de los ligamentos, entonces eso va a predisponer a que la vida útil de esa rodilla sea más corta. Y al final, cuando tú logras reparar toda la parte de tejido blando, los ligamentos, ya sea cruzados, ya sea laterales o mediales, el daño articular, el desgaste del cartílago articular le va a producir un dolor tal que es lo que lo va a sacar de competencia y que definitivamente ya tiene que ponérsele una prótesis de rodilla en ese caso. O como ocurrió con Bo Jackson, que definitivamente ya había que sustituirle la cabeza, entonces se le puso una prótesis, pero con una prótesis no podía ser atleta de ese tipo de competición. De alto rendimiento. De alto rendimiento. Y conecta, doctor, casi siempre rodilla con tobillo, con cadera. Bueno, el eje de apoyo, y sobre todo son las articulaciones que más peso cargan. En el caso de las rodillas, acuérdate que es la que te permite hacer los cambios de direcciones. O sea, que esos ligamentos están sometidos constantemente. Por eso tú ves que en fútbol, tanto en el fútbol, el balompié que conocemos, como en el rugby, las lesiones en las rodillas son más catastróficas, porque generalmente se rompen los ligamentos. Cuando se ocurre una fractura ósea, tú sencillamente lo llevas a cirugía y dependiendo de la fractura lo tratas con osteosíntesis, con placa, tornillo, implante, y el paciente tú lo puedes volver a mandar a competir. Pero ya cuando son lesiones por desgaste de las articulaciones o de los ligamentos, entonces el tiempo de recuperación se hace un poquito más lento en ese sentido. Bueno, muy bien, nos informa producción que el tiempo se nos terminó y pasó muy rápido. Esto está muy interesante. Doctor, pero tiene que haber una segunda parte. Claro, y sobre todo yo quisiera esta ñapa, porque ya vemos a muchos atletas usando protección. En el caso de las rodillas, antes tenían lo que le decíamos una rodillera que le cubría completa la rodilla, ahora lo que tienen es como simplemente como una cinta debajo de las rodillas. No. Igual con los hombros, que tienen como algo. Ya hay brace de protección para cada atleta desde el punto de vista de dónde está su nivel de fragilidad o no. Esa cincha que tú dices, te voy a mencionar dos nombres. Michael Jordan y Vinicio Muñoz. Ellos nacieron con una predisposición, con una lesión que se llama lesión de Osgood-Schlatter. Y es que como crecen rápidamente y el tipo de deporte que hacen, donde se inserta el tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia, como que medio se levanta. Y cuando se hace es un hallazgo casual, porque el atleta en un momento dice, me duele. Cuando le hacen la radiografía se ve como que está separado. Eso no hay que tocarlo. Entonces ellos usaban una cincha que se llama cincha infrapatelar, precisamente que le servía de cojín para en el constante jugar. Eso era un tope hasta que eso cicatrizaba. En el caso de Jordan usaba una rodillera, acuérdate, entonces la doblaba hacia abajo. Y todo el mundo decía, pero él la está usando mal. No, es que la lesión estaba ahí. Y no era una lesión, era una predisposición que entonces él se protegía. Pero fíjate cómo fue Vinicio aquí en el país, cómo fue Jordan en la NBA. O sea que eso, te lo digo porque me llegan muchos niños a las consultas de cada uno de los diferentes ortopedas y hay algunos que abusan y lo meten a cirugía de que hacer una limpieza. Eso no se toca. Y eso no va a cambiar el pronóstico de ese atleta a futuro. Pero ya sí, hay pacientes o atletas que hay brace que se lo hacen de manera personalizada para cada punto de debilidad que pueda identificar el cuerpo médico de cada equipo, bueno, que es una parte importante. Excelente, excelente. Necesitamos una segunda edición de esta entrevista. Así es. El doctor tiene amplio conocimiento y sobre todo tiene, no tan solo el conocimiento, tiene la experiencia de tratar lesiones a deportistas dominicanos, ¿verdad? Que el doctor ha sido su ortopeda. Claro, sí. Bueno, gracias, doctor. Ya más adelante vamos a incluir otras disciplinas como el boxeo y otras también que
Bueno, el boxeo Eso tiene de la lesión combate, de las manos, que eso no lo de mencionamos, combate. que es la famosa la fractura del boxeador. Bueno, Sí, gracias, la gimnasia gracias. artística La y toda esa gimnasia, todo, cosa. claro. Sí, así es. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El doctor Marcelo Puello, por haber estado aquí con tan interesantes informaciones. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos entonces, vamos a estar en el Tribunal Deportivo. Ya Cristian Rojas está aquí con nosotros. Es un asunto de ir a una pausa para cumplir compromisos y retornamos en breve con más del Tribunal de la Tarde.